So please everybody, we're gonna start praying. Señor Dios Todopoderoso, Santo, venimos ante ti, pidiendo que nos acompañes y guíes mientras leemos tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra haga lo que quieres, sabiendo que no volverá a ti vacía. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador. Amén. Amén. Hoy veremos juntos el Salmo 91 y inicia diciendo así: el que habita al amparo del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, es mi refugio y mi fortaleza. Dios mío, en quien confío. Seguramente Él te salvará de la trampa del cazador y de la pestilencia mortal. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y baluarte. No temerás el terror de noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que acecha en tinieblas, ni plaga que destruye al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero no llegará a ti. Solo observarás con tus ojos ver el castigo de los impíos, si dices, el Señor es mi refugio, y haces al Altísimo tu morada. Ningún mal te sobrevendrá, ningún desastre se acercará a tu tienda, porque sus ángeles ordenará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Te levantarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, y hollarás al cachorro del león y a la serpiente. El verso 14 dice, porque Él me ama, dice el Señor, lo rescataré. Voy a protegerlo por conocer mi nombre. Él me llamará y yo le responderé. Estaré en los problemas, lo libraré y lo honraré. Con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. El Salmo 91 es uno de los salmos más conocidos en la Biblia. Incluso los no cristianos conocen este salmo. Y se le conoce como el salmo mediante el cual Dios nos ofrece su protección, ya sea en momentos de crisis, de desesperación, soledad, angustia, enfermedad, persecución, etc. No sabemos quién fue el autor, pero sí sabemos que cualquiera que lea, sea creyente o no, encontrará en este salmo consuelo, esperanza en estas palabras. Podemos encontrar este salmo leído en hospitales y lugares de negocio.
Se puede encontrar en algunos lugares, a veces utilizado como un amuleto de buena suerte. Algunas personas creen que colgarlo en la pared lo protegerá de los malos espíritus o de pérdidas materiales. Sin embargo, el Salmo comienza estableciendo una condición para poder disfrutar de estos beneficios. ¿Y cuál es esa condición necesaria para recibir las bendiciones de este Salmo? Y es que debemos vivir bajo el refugio y la sombra de Dios. El versículo 1 dice: quien habite al amparo del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Si vivimos al amparo de Dios, estamos escondidos, a salvo a su sombra. Estamos separados del mal y podemos disfrutar de su presencia. Dios es nuestra habitación, por eso su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Solo podemos sufrir daño si Él lo permite, porque Él es el omnipotente. No hay nadie más poderoso que Él. El versículo 2 nos dice: diré del Señor, Él es mi refugio y fortaleza, Dios mío en quien confío. Cuando estoy desesperado puedo clamar a Dios, porque Él es mi esperanza. Cuando no tengo un lugar donde vivir o descansar, Él es mi fortaleza, en quien debo vivir y confiar. Antes de conocer a Jesús como mi Salvador, disfrutaba de una canción que decía: hay un lugar para descansar, cerca del corazón de Dios. En ese momento solo me gustaba oír la melodía. Pero ahora que conozco a Jesús personalmente, disfruto estar cerca de su corazón, porque puedo descansar ahí. El verso 3 dice: seguramente Él te salvará de la trampa del cazador y de la peste mortal. Se preguntará: ¿quién es ese cazador? Los hijos de Dios tenemos un enemigo común, el mismo que engañó a Adán y Eva. Desde el principio, Satanás ha estado buscando maneras de separarnos de nuestro Dios. Y ha usado continuamente y continúa usando diferentes estrategias, engaños y trampas. Una pestilencia o enfermedad es otra herramienta o arma que Satanás usa para destruir a los elegidos de Dios. Las plagas pueden ser enfermedades infecciosas e incurables, como el cáncer, que destruyen nuestro cuerpo. Así pueden haber muchas trampas de distintos tipos, y sin la ayuda de Dios solo estaríamos muertos. En ocasiones la parte espiritual de las personas también se ve afectada por una enfermedad. Podrían dudar de que Dios se preocupa por ellos y decidir distanciarse de Dios en lugar de refugiarse en Él. Pero aún así se preguntan: ¿dónde está Dios en este sufrimiento? El versículo 4 nos dice: Él te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas encontrarás refugio. Su fidelidad será vuestro escudo y baluarte.
El autor resalta la bondad y ternura de Dios utilizando la imagen de un pájaro que protege a sus polluelos de los peligros que están alrededor. Dios nos cubre para que no nos llegue el mal y también nos acaricia con sus plumas. Dios mima y nos asegura que su verdad es nuestro escudo. Sin embargo, suceden cosas malas. En la historia de la iglesia, muchos cristianos han sido sometidos a martirios, a palizas, muertes atroces por causa del Evangelio. Esto nos recuerda que no estamos completamente exentos del mal. Es posible que en algún momento suframos por causa del Evangelio. Pero cuando llegue ese momento, el Señor nos habrá preparado para eso, como lo hizo con los mártires del pasado. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fue torturado y convertido en mártires algunos. Un ejemplo es Esteban en Hechos 7, versículos 59 y 60. Sin embargo, el Salmo 91:4 es una promesa de que Dios nos cubrirá incluso cuando sucedan cosas terribles. Personalmente, mi familia ha vivido varios momentos de angustia y dolor. Cuando a Sonia le diagnosticaron cáncer, por momentos sentí que Dios ya no me acompañaba. La enfermedad fue muy inesperada. Nunca imaginé que mi esposa estuviera padeciendo de esta enfermedad de cáncer. Y le pregunté a Dios, ¿por qué? Y le dije a Dios, sabe que Sonia siempre fue tuya, siempre fue tu hija. Y hemos dedicado nuestra vida a tu servicio. ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? No me había fijado en las fotos. Hicimos esas preguntas y también reclamamos las promesas que Dios había hecho a quienes confían en Él. Pero en momentos como este es difícil ver la presencia de Dios. Aunque Él está allí, definitivamente estuvo allí con nosotros. No teníamos dinero para pagar los tratamientos contra el cáncer. Y nos preguntábamos ¿de dónde vendría ese dinero? ¿De dónde saldría para tratar el cáncer? Para nosotros era una cantidad impagable. Sufrimos varios días como familia y convocamos a todos los hermanos, iglesias que conocíamos para que intercedieran por nosotros. Y Dios dijo, aquí estoy. Él pagó los gastos y nosotros, Él pagó todos los gastos. Nosotros pagamos únicamente una porción de los medicamentos. Dios solo quería saber si estábamos confiando en Él. También nos preguntamos si el tratamiento de Sonia sería en Estados Unidos o en El Salvador. Discutimos y nos preguntamos qué sería mejor,
Hubo una discusión sobre eso. Pero Dios nuevamente nos confirmó: estoy aquí y en todas partes. Soy el omnipotente y también el sanador. Amén. Los tratamientos se realizaron aquí en Virginia y Sonia todavía está aquí con nosotros. Amén, el Señor. Dios permite que sucedan cosas como estas porque es ahí donde es glorificado. Porque su poder se perfecciona en la debilidad. Según 2 Corintios 12:9. Mire conmigo en el Salmo, el versículo 9 y 10. Y si dice: el Señor es mi refugio, y hace del Altísimo tu morada, ningún mal te sobrevendrá, ningún desastre se acercará a tu tienda. Tenemos esta promesa de protección. Si el mal está lejos de nosotros o cerca de nosotros, no significa que Dios no está en control. Si algo no sucede es porque Dios lo ha permitido con algún propósito. Y eso es para su gloria, para gloria de su nombre. La morada a que se refiere el Salmo en el versículo 9 es un lugar permanente para vivir. Nos invita a permanecer en Él. Es posible que para disfrutar de estar libre de plagas y de otros daños, pero debemos permanecer en Él. Debemos ser consistentes. Si vengo a la iglesia solo cuando no tengo nada mejor que hacer, en realidad no estoy allí. El Señor Jesús nos lo dijo en Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros las ramas o los pámpanos. Si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. La protección de Dios hacia nosotros es como estar conectados a una rama viva. Lo necesitamos y por eso dijo que separado de mí, nada podéis hacer. Pero a veces nuestra agenda está muy llena y no hay lugar para Dios, ni para nosotros, para encontrar ese lugar donde descansar. Permanezcamos en Él y quizá la plaga no toque nuestra morada. El versículo 11 nos protege, según el versículo 11, porque Él ordenará a sus ángeles que te protejan, te guarden en todos tus caminos. Como en el Salmo 139, este versículo confirma que no hay nada que hagamos que no esté supervisado por Él. Por eso nuestra confianza debe estar 100% en Él, en nuestro Dios. También en Job 15a, durante una época de terrible sufrimiento, Job dijo: aunque Él me matare, yo esperaré en Él. Job tenía la confianza de que Dios lo había formado desde el vientre de su madre, desde que era un bebé. Por lo tanto, Dios podía hacer, si Él quería, un nuevo Job. Y por eso Dios mismo dijo que Job era un hombre justo y temeroso de Dios y que no había nadie como él. El mismo Satanás pidió permiso a Dios para hacerle daño a Job.
Pero Job sabía que ya sea que estuviera libre de peligro o en gran peligro, en Dios siempre estaría seguro. Incluso si tuviera que sufrir grandes pérdidas. Mire conmigo el versículo 13. Y dice: sobre el león y la cobra pisarás. Pisotearás el gran león y a la serpiente. Lo que este versículo describe es algo que solo Cristo pudo hacer al derrotar a Satanás en la cruz. Para asegurarnos el acceso a estas promesas y a la vida eterna, nuestro Señor dio voluntariamente su vida en rescate por ti y por mí. La verdadera victoria fue la que Jesús obtuvo a nuestro favor. Según el capítulo 10 de Juan, Jesús estuvo dispuesto a sufrir para darnos esa victoria. En su victoria, el león, la serpiente y el dragón fueron burlados y quedaron impotentes para hacernos daño. En un día en el futuro, toda pestilencia, dolor, maldad llegarán a su fin, porque Cristo derrotó al enemigo permanentemente. El apóstol Juan tuvo una visión de ese día futuro y escribió sobre ello en Apocalipsis 12, del 8 al 10. El gran dragón, esa serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, fue arrojado hacia abajo. El que desviaba al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, por el acusador de nuestros hermanos y hermanas, que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido derribado. Amigos y hermanos, ¿quién sabe de cuántos peligros el Señor nos ha salvado? Y en días de oscuridad podemos confiar en que Cristo seguirá salvándonos y protegiéndonos. Porque solo Él pudo decir: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. La razón por la que me ama, mi Padre me ama, es porque yo pongo mi vida para tomarla de nuevo. Según Juan 10, versos 11 y 17. El Salmo 91 también nos recuerda que Jesús es nuestro buen pastor. Y en el versículo 14 nos dice: porque Él me ama, dice el Señor, lo rescataré. Voy a protegerlo por conocer mi nombre. Gracias a la obra de Jesús, el Mesías, tenemos libre entrada al trono de Dios a través de nuestras oraciones. Amén. Si has puesto tu amor en Dios, tienes acceso directo al Padre. Jesús ya pagó tu entrada y la mía, ya pagó tu rescate. Solo nos queda reconocer que no podemos llegar al Padre por nuestros propios medios, porque nuestro pecado nos separa. Pero si creéis en el Señor y habéis confesado que Él es el Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Quizás usted sea un cristiano como el hijo pródigo que se alejó de la morada de Dios. Pero todavía hay tiempo para venir a Él. Ven y dile a Dios: aquí estoy, Señor, quiero vivir a tu sombra, quiero tu protección. Cuando oras así, puedes tener confianza en que Dios te responderá. Esa promesa se encuentra en el versículo 15. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en problemas.
y lo libraré y lo honraré. Amigos míos, busquen habitar en Dios. Busquemos habitar en Dios. No huyamos, no nos escondamos como se escondieron Adán y Eva. En lugar de eso, escuche la invitación de Isaías 55, 6 y 6 y 7. Dice: buscad al Señor mientras puede ser encontrado. Invocadle mientras está cerca. Que los malvados abandonen sus caminos y los injustos sus pensamientos. Que se vuelvan al Señor y Él tendrá misericordia de ellos. Y nuestro Dios, porque Él perdonará gratuitamente. El Señor restaurará tu salud, tu espíritu, tu alma, cuando lo invoques. Participa activamente en la iglesia. Descansa bajo sus alas. Aquí podrás servir y ser servido como parte de la familia de Dios. Y cuando las dificultades llegan a tu vida, ¿cómo quieres vivir esa angustia y ese problema? ¿Quieres que Dios esté contigo o quieres afrontarlo solo? Confiesa al Señor que lo necesitas y Él se apiadará de ti. Si estás viviendo en una mala situación y no encuentras una salida, confiésalo y Él te ayudará y te glorificará. Porque un día irás a vivir con Él por la eternidad, pero sin Él viviremos separados de Dios. El último verso del Salmo 91 dice: con larga vida los saciaré. Y le mostraré mi salvación. Seguramente te preguntas por los que, ¿y qué de aquellos que mueren jóvenes? O los que mueren en un accidente, por ejemplo, como decía Josh. O aquellos que murieron que fueron martirizados, que murieron como mártires. ¿Por qué no tuvieron una vida larga? Pero si Dios dice que nos saciará con una larga vida, entonces debemos creerlo. Seguramente disfrutaremos de una larga vida en el cielo y también moraremos con Él para siempre. No porque merezcamos, sino porque la victoria de Cristo nos muestra el camino a la salvación. Por eso Pablo dijo en Filipenses 1:21: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Hermanos y hermanas y amigos, no subestimemos ni descuidemos la invitación de Dios. Revisemos nuestra agenda y cómo usamos nuestro tiempo y hagamos espacio para Dios. Él tiene mucho que ofrecernos si lo hacemos nuestra morada y aprendemos a descansar bajo sus alas. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia mientras estudiamos tu palabra. Tu palabra puede renovar nuestras perspectivas de vida y darnos esperanza. Permítanos aplicarlo para nuestro beneficio y tu honra y tu gloria en Cristo. Amén.